En el testamento de la abuela, mi hermano y mis padres me llamaron ladrona, pero cuando el abogado mostró el video secreto, su cara se puso pálida al ver que la abuela grabó cómo robaba las joyas y planeaba culparme de todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Dalia. Tengo 32 años, y mis manos, a menudo manchadas de tinte índigo y carmín, conocen mejor la textura del hilo de algodón que el frío tacto del dinero. El aire en la gran sala de la hacienda de mi abuela en Jalisco todavía olía a crisantemos y a cera derretida, un eco persistente del funeral de la semana pasada. Éramos 23 parientes, un mar de rostros vestidos de luto, sentados en los pesados muebles de caoba que habían presenciado generaciones de nuestra familia nacer, vivir y morir. El silencio era denso, casi sofocante, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pie en la esquina, cada péndulo un martillo golpeando mis nervios. El licenciado Bruno, el abogado de la familia durante más de 40 años, un hombre cuya cara parecía tallada en roble, se aclaró la garganta. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras abría un portafolio de cuero desgastado. Estamos aquí para dar lectura al testamento de doña Inés Villarreal de Rivera. Pero su voz fue interrumpida. Un momento, licenciado. La voz de mi hermano Gael cortó el aire como un cuchillo. Se puso de pie, su traje negro a la medida contrastando con mi rebozo tejido a mano. Gael, el orgullo de la familia, el asesor financiero de Monterrey, siempre tan pulcro, tan seguro de sí mismo. Su rostro, sin embargo, estaba contraído en una máscara de falsa tristeza. Les ruego me disculpen, dijo, su voz resonando en la sala con una estudiada solemnidad. Me duele profundamente tener que hacer esto, especialmente hoy. Pero mi conciencia, mi amor por esta familia, no me permite permanecer en silencio. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Mis tíos y primos se inclinaron hacia adelante. Mis padres, Fausto y Sabina, lo miraban con una adoración ciega. Entonces, sus ojos se encontraron con los míos. Eran fríos, calculadores, pero estaban cubiertos por una capa de compasión ensayada. Dalia, hermanita, su voz era un susurro cargado de lástima. Yo sé, todos sabemos, que tu taller de tejido ha estado pasando por momentos muy difíciles. He intentado ayudarte, de verdad. Pero nunca imaginé que la desesperación te llevaría a esto. No entendía. ¿A qué se refería? El corazón me empezó a latir con fuerza, un tambor sordo en mi pecho. Gael se dirigió al resto de la familia. Durante los últimos meses, varias joyas de valor incalculable de nuestra abuela han desaparecido. Piezas que han estado en nuestra familia por más de un siglo. Un murmullo recorrió la habitación. La tía Paloma se llevó una mano al collar de perlas. Gael sacó una hoja de papel de su bolsillo. Al principio, pensamos que la abuela, con su edad, simplemente las había extraviado. Pero investigué. Y con el corazón roto, descubrí esto. Agitó el papel, un recibo de una conocida casa de empeños en Guadalajara. Aquí dice que mi hermana, Dalia Rivera, vendió un juego de joyas antiguas hace 2 meses. Un juego que coincide perfectamente con el aderezo de filigrana de oro que perteneció a nuestra bisabuela. El aire abandonó mis pulmones. La sala empezó a dar vueltas. Fue ella, continuó Gael, su voz ahora llena de una ira justa. Usó sus visitas de los domingos, su apariencia de nieta devota, para robarle a nuestra abuela. Para saquear su propia casa y pagar las deudas de su negocio fracasado. La acusación quedó suspendida en el aire, venenosa e irreal. Mi padre, Fausto, sacudió la cabeza con decepción. Yo la vi vendiendo sus rebozos en un mercado de pulgas el mes pasado. Parecía tan desesperada. Deberíamos haberlo visto venir. Mi madre, Sabina, se cubrió el rostro con las manos. Quizás fue nuestra culpa. Le prestamos tan poca atención a sus
pasatiempos. La abandonamos. Sus palabras, diseñadas para sonar como autocrítica, eran en realidad dagas que me culpaban aún más. Me quedé paralizada, incapaz de hablar. El rebozo que llevaba puesto, uno que la abuela había llamado un pedazo de cielo estrellado, de repente se sintió como una soga alrededor de mi cuello. Me habían declarado culpable sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Y lo peor de todo, mi propio hermano, el arquitecto de esta mentira, me miraba con una expresión de profunda y rota confianza. El zumbido en mis oídos ahogó el murmullo acusatorio de mis parientes. La sala, los rostros, el olor a crisantemos, todo se desvaneció. Mi mente, en un acto de autodefensa, huyó al único lugar donde podía encontrar contexto para esta traición, mi propio museo privado de dolor. Un lugar construido con los ladrillos del favoritismo y el cemento de la indiferencia, una colección de recuerdos que demostraban que la acusación de hoy no era un evento aislado, sino la culminación de toda una vida. La primera exhibición en mi museo era una escena de cumpleaños. Mi cumpleaños número 18. Estábamos en el mismo patio de la hacienda. El aire olía a jazmín y a la carne asada que preparaba mi padre. Gael, que ya estaba en la universidad, recibió las llaves de un auto nuevo, un sedán brillante que reflejaba el sol de Jalisco. Hubo aplausos, abrazos, un brindis por su brillante futuro. Cuando llegó mi turno, mi padre me entregó un sobre. Dentro no había llaves, sino un folleto para un curso de contabilidad y un cheque por la matrícula. Esto es un futuro de verdad, Dalia, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrado en ponerle más salsa a su taco. Tejer es bonito, pero no te dará de comer. Recuerdo la sonrisa forzada en mi rostro, el ardor de las lágrimas que me negué a derramar. No era el regalo, era el mensaje, su éxito era una celebración y mi pasión, un problema que necesitaba ser corregido. Caminé por los pasillos de mi memoria hasta la siguiente vitrina, una cena familiar, hace unos 3 años. Gael, siempre el centro de atención, relataba con aire de suficiencia cómo había cerrado un trato millonario en la bolsa de valores. Mis padres lo escuchaban embelesados, como si estuvieran presenciando un milagro. Esperé pacientemente una pausa en su monólogo y, con voz temblorosa por la emoción, anuncié mi propia noticia. Me acaban de contactar del Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, dije, mi corazón latiendo con esperanza. Quieren exhibir una de mis piezas, El Rebozo, Corazón de Agave, en su exposición de otoño. Hubo un breve silencio. Mi madre sonrió débilmente. ¿Y te van a pagar por eso, mi hija? Gael soltó una risita condescendiente. Felicidades, hermanita. Supongo que alguien tiene que mantener vivas las tradiciones. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Qué bien, murmuró, antes de pasar a la sección de deportes. La alegría que había sentido se desinfló como un globo, dejando un vacío frío en mi estómago. Mi mayor logro profesional había sido reducido a una ocurrencia tardía, una curiosidad folclórica en comparación con el mundo real y exitoso de mi hermano. La pieza final de la exposición era la más dolorosa. Sucedió hace poco más de un año. Yo había pasado 6 meses trabajando en la pieza más compleja de mi carrera, un rebozo para una competencia internacional. Utilicé una técnica de teñido ancestral que la abuela Inés me había enseñado, un proceso que requería una paciencia infinita. La noche antes de enviarlo, la familia se reunió. Gael, haciendo alarde de sus conocimientos sobre vinos, gesticulaba con una copa de vino tinto en la mano. En un movimiento torpe y exagerado, tropezó. El vino se derramó en una cascada roja sobre mi obra maestra, que estaba cuidadosamente doblada sobre una silla. ¡Uy, qué torpe!, exclamó, sin una pizca de remordimiento real en su voz. No te preocupes, es solo un trapo. Seguro puedes hacer otro. Se me heló la sangre. Miré a mis padres, esperando, rezando por una reprimenda, por una orden de que se disculpara. Pero mi padre solo le dio una palmada en la espalda a Gael. No pasa nada, hijo. Los accidentes ocurren. Además, tu hermana tiene muchas de esas cosas. Nadie le pidió que se disculpara. Nadie reconoció la magnitud de la pérdida.
6 meses de mi vida, mi arte, mi alma, arruinados en un instante y descartados como una de esas cosas. Esa noche, mientras intentaba inútilmente limpiar la mancha, entendí una verdad devastadora: para mi familia, yo era invisible. Mis logros no importaban, mi trabajo no tenía valor y mi dolor era una inconveniencia. Estas no eran solo heridas del pasado, o eran la base sobre la que Gael había construido su acusación. Sabía que mis padres nunca dudarían de él. Sabía que para ellos era más fácil creer que yo era una ladrona desesperada que aceptar que su hijo dorado era un fraude. Sabía que mi vida entera había sido una audición para el papel de la hija fracasada, y ahora, finalmente, me lo habían otorgado. El zumbido en mis oídos comenzó a disminuir, reemplazado por una claridad helada. El dolor seguía ahí, pero debajo de él, algo nuevo comenzaba a arder. No era rabia, todavía no. Era una resolución silenciosa y profunda. Habían pasado toda mi vida subestimándome, ignorándome, descartándome. Y ese, me di cuenta, iba a ser su error más grande. En medio de mi museo de recuerdos dolorosos, había un ala entera dedicada a mi abuela Inés. Era un santuario de luz, lleno de tardes de domingo bañadas por el sol y el aroma a canela y piloncillo. Mientras las visitas de Gael eran como un tornado, ruidosas, rápidas y dejando un rastro de ego a su paso, mis domingos con la abuela eran un remanso de paz. Las visitas de mi hermano eran siempre un espectáculo. Llegaba en su coche de lujo, vestido impecablemente, y pasaba la mayor parte del tiempo hablando por su celular sobre inversiones cruciales, o tomándose fotos en el jardín de la hacienda para subirlas a sus redes sociales con leyendas como "Conectando con mis raíces". @familia @Jalisco. Se quedaba una hora, le daba un beso superficial a la abuela en la frente y se iba, dejando tras de sí una estela de colonia cara y promesas vacías. Mis domingos, en cambio, eran un ritual sagrado. Llegaba sin avisar, con una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. Pasábamos horas en la cocina, donde ella me enseñaba los secretos del mole de su bisabuela, sus manos arrugadas pero firmes guiando las mías. El secreto, Dalia, no está en los chiles, me decía, sino en la paciencia. Luego nos sentábamos en el porche, viendo llover, mientras me contaba historias de su juventud, de cómo conoció al abuelo en un baile en el pueblo, de los desafíos de criar a mi padre. Fue durante uno de esos domingos, hace unos 8 meses, que la semilla del Proyecto Mariposa fue plantada, aunque yo no lo sabía en ese momento. «Ay, mija», dijo la abuela, con una frustración genuina en su voz, mientras intentaba usar su viejo teléfono celular. «Este aparato del diablo no me deja ver las fotos que sube tu hermano. Dice que necesito algo llamado Facebook». Vi una oportunidad. «Abuela, si quieres, puedo enseñarte a usar la computadora. Podríamos crearte un perfil y podrías ver todas las fotos que quieras. Incluso podríamos hacer videollamadas con los primos que viven en Estados Unidos». Sus ojos se iluminaron. «Ay, Dalia, ¿de verdad harías eso por esta vieja?». Así comenzó nuestro proyecto. Cada domingo, después de cocinar, teníamos nuestra clase de tecnología. Le compré una laptop sencilla y, con una paciencia que ella misma me había enseñado, la guié por el mundo digital. Empezamos con lo básico: crear un correo electrónico, navegar por Internet. Luego pasamos a las redes sociales. Le encantaba, aunque se refería a Instagram como el libro de caras con fotos bonitas. Un día, mientras le enseñaba a adjuntar archivos, me preguntó sobre el almacenamiento en la nube. Le expliqué que era como una caja fuerte digital donde podía guardar sus fotos y documentos importantes para que nunca se perdieran. «Quiero eso», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Quiero guardar todas nuestras fotos de la familia ahí. Para que estén seguras». Unas semanas después, abordó el tema de las cámaras. «He oído que ahora la gente pone cámaras en sus casas para la seguridad», comentó casualmente. «Con tanto vago suelto, una nunca sabe. ¿Crees que podrías ayudarme a instalar unas? Algo discreto. No quiero que la casa parezca una prisión». Por supuesto que acepté. Preocupada por su seguridad, investigué y compramos un sistema de cámaras pequeñas, casi invisibles,
que se podían disfrazar como sensores de humo o simples adornos. Pasé un fin de semana entero instalándolas en los lugares que ella me indicó, una en la sala principal, otra en la cocina apuntando a la platería, una en el pasillo de arriba y otra en su estudio. Le enseñé cómo acceder a las grabaciones desde su laptop y cómo se guardaban automáticamente en esa nube segura que tanto le gustaba. Yo, en mi inocencia, creía que la estaba ayudando a sentirse segura, a conectarse con el mundo. No tenía idea de que me había convertido en la arquitecta involuntaria de su red de vigilancia. No sabía que mi abuela no le temía a los ladrones de afuera, sino a los que llevaban su propia sangre y se sentaban a su mesa. Ella no estaba construyendo una fortaleza, estaba tejiendo una telaraña. Y yo, su nieta devota, le había entregado el hilo. De vuelta en el presente, la voz de Gael me sacó de mis recuerdos. Sostenía en alto no solo el recibo de la casa de empeños, sino un fajo de papeles que parecían extractos bancarios. Y eso no es todo, anunció, su voz vibrando con una falsa indignación. Con la ayuda de un amigo en el banco, obtuve acceso a las cuentas de mi hermana. Lo que encontré fue devastador. Pasó las hojas a nuestro tío Carlos, quien las miró con el ceño fruncido y las pasó al siguiente. El veneno se esparcía de mano en mano. Retiros constantes de efectivo. Transferencias a cuentas desconocidas. Un patrón claro de alguien que está tratando de ocultar sus deudas y financiar un estilo de vida que no puede permitirse con rebozos. La forma en que pronunció la palabra rebozos fue como si estuviera hablando de algo sucio. Eso es mentira, logré decir, mi voz sonando débil incluso para mis propios oídos. Esos retiros eran para comprar materiales. Hice una inversión en un nuevo telar, uno más grande. Tengo los recibos, las facturas. ¿Recibos? ¿Facturas?, se burló Gael. ¡Qué conveniente! La ladrona que guarda su contabilidad. Por favor, Dalia. Acepta lo que hiciste. Quizás si confiesas, la familia pueda mostrar algo de clemencia. Miré a mis padres, buscando una pizca de apoyo, una sombra de duda en sus ojos. No encontré nada. Mi padre me miraba con una decepción gélida, como si yo fuera una extraña que había deshonrado su apellido. Mi madre, Sabina, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de empatía por mí. Eran lágrimas de vergüenza. Siempre supe que eras diferente, Dalia, dijo mi madre, su voz quebrada. Tan artística. Tan alejada del mundo real. Nunca pensé que llegarías a esto. Robarle a tu propia abuela, la mujer que te adoraba. Fue un golpe bajo, diseñado para herirme donde más dolía. La memoria de mi abuela. Gael, viendo que yo estaba acorralada, decidió asestar el golpe de gracia. No podemos permitir que esto continúe. No podemos permitir que una ladrona herede ni un solo centavo que no se haya ganado. Pido formalmente, como el hijo mayor, que se detenga la lectura de este testamento y que se inicien acciones legales para recuperar los bienes robados y para que Dalia sea desheredada por completo. Hubo un murmullo de asentimiento general. Mis tíos y primos, que momentos antes compartían conmigo recuerdos de la abuela, ahora me miraban como a una paria. Me sentía como un animal atrapado en una jaula, con las paredes cerrándose a mi alrededor. Entonces, ocurrió el acto final de traición. Mi madre se levantó y caminó hacia mí. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mi interior. ¿Iba a defenderme? ¿Iba a abrazarme? No. Se detuvo frente a mí, su rostro una máscara de dolorosa resolución. Extendió la mano. Dame la llave de la hacienda, Dalia, dijo en voz baja pero firme, para que todos la oyeran. La miré, incrédula. La llave que la abuela me había dado hacía años, la que yo llevaba en mi llavero como un tesoro. Mamá, por favor. Dámela, insistió, sus ojos duros como piedras. Ya no eres bienvenida en esta casa. Esa fue la gota que derramó el vaso. No el dinero, no las joyas, no la herencia. Fue ese gesto. El símbolo de mi exclusión. El momento en que mi propia madre me desterró de mi historia, de mi hogar,
de mi familia. Con los dedos temblando, me quité la vieja llave de bronce del llavero. El metal se sentía helado contra mi piel. Se la entregué. Sus dedos rozaron los míos, pero no sentí calor, solo el frío vacío del abandono. Mientras ella regresaba a su asiento, sentí que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, algo se solidificaba. La esperanza de su aprobación, el anhelo de su amor, todo eso se hizo añicos. Y en su lugar, quedó un núcleo duro y frío de certeza. Estaba sola. Y por primera vez en mi vida, eso no me asustaba. Me liberaba. Mientras yo vivía mi crucifixión pública, mi mente no podía evitar preguntarse, ¿cómo? ¿Cómo pudo Gael orquestar algo tan cruel, tan detallado? No sabía que la respuesta estaba guardada en la nube, en un archivo de video que mi abuela había etiquetado irónicamente como ensayos de teatro. Flashback. Hace 5 semanas. La cámara del pasillo superior. La imagen muestra a Gael saliendo de la habitación de la abuela. Acaba de tomar un broche de turquesas, uno de los favoritos de ella. Lo guarda con cuidado en el bolsillo interior de su saco. Pero no se va de inmediato. Se detiene frente al gran espejo de marco dorado que cuelga en el pasillo. Se mira fijamente. Su expresión es neutra, casi aburrida. Luego, respira hondo y su rostro se transforma. Sus cejas se fruncen en una expresión de profunda preocupación. Sus labios tiemblan ligeramente. Se pasa una mano por el cabello, un gesto de angustia. Practica una mirada de decepción, luego una de ira contenida. Es un actor en su camerino, ensayando su papel. Se susurra a sí mismo, ¿cómo pudiste, Dalia? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Luego sacude la cabeza, como si la sola idea fuera demasiado dolorosa. Satisfecho con su actuación, su rostro vuelve a la normalidad. Se ajusta la corbata, sonríe a su reflejo y baja las escaleras con paso seguro. Flashback. Esa misma noche. La cámara del estudio de la abuela. Doña Inés está sentada frente a la pantalla de su laptop. La única luz en la habitación es el resplandor del monitor, que ilumina su rostro arrugado. Acaba de ver el video de Gael en el pasillo. Su expresión es impasible, pero hay una tormenta en sus ojos. No llora. La tristeza que podría haber sentido ya se ha convertido en una resolución de acero. Durante un largo rato, simplemente mira la imagen congelada de su nieto practicando su traición. Es el rostro de un extraño, alguien que ella crió pero que ya no reconoce. Suspira, un sonido largo y cansado que parece llevar el peso de generaciones. Luego, con una lentitud deliberada, acerca el ratón a un icono en su escritorio, un programa de videollamada. Hace clic. Al otro lado de la pantalla, aparece el rostro del licenciado Bruno. Se ve somnoliento, claramente lo ha despertado. ¿Doña Inés? ¿Está todo bien? Son más de las 10 de la noche. Todo está perfectamente, Bruno, dice mi abuela, su voz firme, sin rastro de debilidad. Es hora de activar el Proyecto Mariposa. Fase 2. El licenciado Bruno se incorpora en su asiento, ahora completamente despierto. ¿Estás segura? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura en mi vida, responde ella. En la pantalla, se puede ver un pequeño reflejo de la grabación de Gael en sus gafas. Creía un niño consentido, Bruno. Esperé a que el hombre que hay en él despertara. Pero me equivoqué. Dentro de él solo hay un lobo hambriento. Y un lobo hambriento, si no se le detiene, devorará a todo el rebaño. Hay una pausa. El abogado la mira con una mezcla de respeto y preocupación. Dime qué necesitas, dice finalmente. Quiero que redactes una nueva cláusula para el testamento. Una cláusula de integridad, instruye ella. Cualquier beneficiario que se demuestre que ha robado, mentido o conspirado contra otro heredero, perderá todo derecho. Sin excepciones. Y quiero que archives una copia de todas las grabaciones en tu caja fuerte. Y otra con un notario público.
y quiero que prepares una carta, una que solo tú leerás si se atreven a acusar a Dalia. Entendido, dice el licenciado Bruno, ya tomando notas. Yo crié a ese muchacho, susurra la abuela, más para sí misma que para el abogado. Le enseñé a diferenciar el bien del mal. Pero parece que solo aprendió a fingir el bien para poder hacer el mal. Esperaba estar equivocada. Esperaba que mis cámaras solo grabaran polvo y silencio. Pero grabaron la verdad. Mira directamente a la cámara de su laptop, como si me estuviera viendo a mí en el futuro. Y la verdad, Bruno, por más dolorosa que sea, tiene que salir a la luz. Es lo único que nos hará libres. Cierra la laptop. La habitación queda a oscuras. Sola, en el silencio de su casa, mi abuela, la matriarca frágil y supuestamente senil, acaba de firmar la sentencia de su propio nieto. No con rabia, sino con la triste y pesada claridad de una reina que debe proteger su reino, incluso si eso significa exiliar a su príncipe. La sensación de la llave fría abandonando mi mano fue el punto final. El último lazo de esperanza se cortó. Me quedé de pie en medio de la sala, un espectro en mi propia historia familiar. Las acusaciones de Gael y la traición de mis padres crearon un muro invisible a mi alrededor. Podía ver a mis tíos y primos al otro lado, sus rostros una mezcla de lástima, desprecio y una morbosa curiosidad. Esto es una farsa, una voz retumbó, rompiendo el hechizo. Era mi tío Valentín, el hermano menor de mi abuela, un profesor de historia retirado con una barba que le daba un aire de profeta. Conozco a esta niña desde que nació. Dalia es incapaz de robar un solo centavo. Es la persona más honesta que conozco. Se acercó a mí, poniendo una mano protectora en mi hombro. Fausto, Sabina, ¿se han vuelto locos? Van a creer las palabras de este muchacho, dijo, mirando a Gael con profundo desdén, por encima de una vida entera de integridad. Mi padre, Fausto, se puso de pie, su rostro enrojecido por la furia. No te metas, Valentín. Esta es mi familia, mi hija, mi vergüenza. Tú no sabes nada de los problemas que ha tenido, de sus deudas. Lo que sí sé es que ella era la única que se sentaba con Inés durante horas, replicó mi tío, su voz subiendo de volumen. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estabas tú, Gael? Ah, sí. En Monterrey, cerrando tratos. Es fácil ser el nieto favorito desde 500 kilómetros de distancia. Por un momento, vi una vacilación en algunos rostros. Las palabras de mi tío eran verdaderas y todos lo sabían. Pero el poder de Gael, su aura de éxito y dinero, era demasiado fuerte. La tía Paloma, siempre impresionada por la riqueza, intervino. Por favor, Valentín, no hagas una escena. Gael tiene pruebas. Es doloroso para todos, pero debemos enfrentar la realidad. La realidad, se rió mi tío sin alegría. La realidad es que están a punto de cometer una injusticia terrible. Pero sus palabras se perdieron. La mayoría ya había tomado partido. Me sentía completamente aislada. Traté de hablar, de defenderme. Yo tengo pruebas de mis compras, dije, mi voz apenas un susurro. Puedo demostrar a dónde fue cada peso. Gael sonrió con tristeza, una actuación magistral. Claro que puedes, Dalia. Eres inteligente. Seguramente tienes una explicación para todo. Pero los hechos son los hechos. Las joyas no están, y tú tenías la oportunidad, el motivo y, aparentemente, la falta de escrúpulos. Miré a mi alrededor, de un rostro a otro, buscando a alguien, a cualquiera, que me mirara con confianza. No encontré a nadie. Solo vi los ojos de mi tío Valentín, llenos de una furiosa impotencia. Entendí en ese momento que la verdad no importaba. No aquí. No hoy. Ellos ya habían escrito su propia historia, una en la que yo era la villana y Gael era el héroe trágico que descubría mi crimen. En esta corte familiar, el veredicto ya estaba decidido. Así que hice lo único que podía hacer. Dejé de luchar. Respiré hondo, enderecé la espalda y encontré la mirada de mi hermano. Mi silencio ya no era el de una víctima asustada.
Era el silencio de alguien que acaba de aceptar una guerra. Era el silencio de alguien que entiende que ya no hay nada que perder. Y en ese silencio, tomé una decisión. No iba a suplicar, no iba a llorar, no iba a darles la satisfacción de verme rota. Iba a esperar. No sabía qué estaba esperando. Quizás una intervención divina, quizás que la verdad simplemente se abriera paso. No tenía idea del proyecto mariposa. No tenía idea de la telaraña que mi abuela había tejido. Pero en el fondo de mi alma, una pequeña brasa de fe en ella, en la mujer que me había enseñado sobre la paciencia, se negó a extinguirse. Gael, interpretando mi silencio como una admisión de culpa, se volvió hacia el licenciado Bruno. Como puede ver, no tiene nada que decir. Licenciado, por favor, proceda con los trámites necesarios para asegurar los bienes de mi abuela y para iniciar el proceso legal contra mi hermana. La palabra, hermana, salió de su boca, retorcida y falsa. Y mientras el abogado lo miraba con una expresión indescifrable, yo me mantuve firme, anclada en mi silencio, esperando la tormenta que sabía que estaba por venir, sin saber que, después de la tormenta, a veces, sale el sol. El aire en la sala se había vuelto irrespirable, espeso con la tensión y el triunfo mal disimulado de Gael. Mi hermano se sentó, cruzando las piernas con la elegancia de un rey que acaba de asegurar su trono. Mis padres me lanzaban miradas de reproche, mientras el resto de la familia susurraba, sus voces como el zumbido de avispas. Yo seguía de pie, sola en el centro de la habitación, una estatua de resignación forzada. Gael se dirigió al licenciado Bruno con un tono que pretendía ser respetuoso pero que apestaba a condescendencia. Licenciado, lamento esta interrupción tan desagradable. Ahora, si es tan amable, podemos proceder con la anulación de cualquier cláusula que beneficie a Dalia y discutir cómo la familia recuperará lo que se le debe. El licenciado Bruno no respondió de inmediato. Se quitó lentamente las gafas, las limpió con un pañuelo blanco inmaculado y se las volvió a poner. Sus movimientos eran deliberados, cada uno cargado de un peso que silenció la sala. Luego, levantó la vista, pero no miró a Gael. Me miró a mí. Y por primera vez en toda la mañana, vi algo en sus ojos que no era lástima ni profesionalismo. Era una chispa, una señal. La actuación ha sido muy convincente, joven Gael, dijo el abogado, su voz tranquila pero cortante como el cristal. Realmente conmovedora. Pero creo que es hora de que termine el espectáculo. Un silencio desconcertado cayó sobre la habitación. Gael frunció el ceño. Disculpe. ¿A qué se refiere? Me refiero, continuó el licenciado Bruno, ignorando la pregunta, a que su abuela, doña Inés, era una mujer excepcionalmente sabia. Ella anticipó que un día como hoy podría ocurrir. Anticipó que la codicia podría intentar disfrazarse de justicia. Se inclinó y, en lugar de tomar los papeles del testamento, sacó de su maletín una laptop delgada y un pequeño proyector portátil. Los colocó sobre la mesa de centro con una calma exasperante. ¿Qué es esto? ¿Va a ponernos una película?, se burló Gael, aunque una nota de nerviosismo se había colado en su voz. ¿O es que la abuela dejó sus deseos en un video? Algo así, respondió el abogado, mientras conectaba los cables con una precisión metódica. Doña Inés dejó instrucciones muy específicas. Me pidió que, en el improbable pero posible caso de que alguien acusara a su nieta Dalia de cualquier tipo de fechoría durante esta reunión, yo debía presentar una aclaración. La palabra aclaración flotó en el aire, ominosa. Vi a mi padre intercambiar una mirada inquieta con mi madre. Varios primos dejaron de susurrar y se enderezaron en sus asientos. La dinámica de poder en la sala estaba empezando a cambiar, de forma sutil pero innegable. Esto es ridículo, espetó mi padre. Tenemos pruebas. No necesitamos ver ningún video casero sentimental. Le aseguro, don Fausto, que esto no es un video sentimental, replicó el licenciado Bruno, encendiendo el proyector. Una luz brillante se proyectó sobre la pared blanca y lisa que estaba detrás de mí, convirtiéndola en una pantalla de cine improvisada. Doña Inés lo llamó, el archivo de la verdad. Y me dio órdenes estrictas de no mostrarlo a menos que fuera absolutamente necesario.
Creo, dijo, girando su silla para mirar directamente a Gael, que ustedes lo han hecho absolutamente necesario. El rostro de mi hermano había perdido algo de su color. La sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una máscara de cautela. La sala entera contuvo la respiración. El único sonido era el suave zumbido del proyector, un preludio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La pared blanca cobró vida. La primera imagen que apareció no era un video, sino un documento de audio. El licenciado Bruno le dio al play, y la voz de mi hermano llenó la sala, tan clara como si estuviera hablando en ese mismo instante. La voz de Gael, y el plan es este, papá. Es infalible. Creamos la narrativa de que Dalia está hasta el cuello de deudas. Ya todo el mundo sabe que su tallercito apenas le da para vivir. Cuando llegue el momento de leer el testamento, yo la acuso. Con el recibo del empeño y los extractos bancarios que mi contacto me va a arreglar, parecerá una verdad irrefutable. La gente se pondrá de nuestro lado. Luego, para no parecer el malo, yo, como el hermano mayor y responsable, sugeriré que lleguemos a un acuerdo, para mantener la paz familiar. Propondré dividir la herencia en partes iguales. Así, no solo recuperamos lo que nos pertenece, sino que yo quedo como un santo. Perfecto, ¿no? La voz de mi padre, Fausto, respondió, un poco más apagada, suena arriesgado, hijo. ¿Y si no nos creen? Gael se rió. Papá, por favor. ¿Quién va a creerle a ella? ¿A la artista soñadora? ¿O a mí, el hombre de negocios exitoso? La gente siempre cree en el dinero y el poder. Y nosotros, amigo mío, tenemos ambos. El audio terminó. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Giré la cabeza lentamente para mirar a mi padre. Estaba pálido como un fantasma, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Mi madre lo miraba con horror. Esa conversación, informó el licenciado Bruno con calma, fue grabada por el micrófono de la computadora de doña Inés hace 3 meses, cuando pensaban que ella estaba durmiendo la siesta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, cambió al siguiente archivo. La pantalla mostró el dormitorio de mi abuela, grabado desde un ángulo alto, cerca del techo. La fecha y la hora estaban impresas en la esquina inferior, hace 2 meses. Vimos a Gael entrar en la habitación. Se movía con sigilo, como un ladrón. Fue directamente al joyero antiguo de la abuela, lo abrió y sacó el aderezo de filigrana de oro. Lo admiró por un momento, la codicia brillando en sus ojos, y luego lo guardó en el bolsillo de su saco. Pero la parte más escalofriante vino después. Cerró el joyero, se dirigió al centro de la habitación y comenzó a hablar solo. No puedo creerlo. Dalia, como pudiste, exclamó en un susurro dramático, llevándose las manos a la cabeza. Robarle a tu propia abuela. Esto me rompe el corazón. Estaba ensayando. Estaba practicando las mismas líneas, los mismos gestos de dolor que había usado contra mí hacía menos de 1 hora. La tía Paloma soltó un grito ahogado. Varios primos se miraron con incredulidad. Prosigamos, dijo el abogado, su voz implacable. La escena cambió. Ahora estábamos viendo la sala principal. La fecha era de hace 1 mes. Gael entraba con una pequeña caja de regalo. Mi madre, Sabina, lo recibió con una sonrisa. Mamá, mira lo que encontré en una tienda de antigüedades, dijo Gael, entregándole la caja. Me recordó tanto al broche de la abuela que tuve que comprártelo. Mi madre abrió la caja y sacó un broche, una imitación barata y tosca del broche de zafiros de mi bisabuela. ¡Ay, mi hijito, qué detalle tan hermoso! Siempre tan considerado, dijo ella, abrazándolo. Como pueden ver, explicó el licenciado Bruno mientras el video seguía corriendo, Gael ya había vendido el broche original 1 semana antes. Esto fue parte de su estrategia para crear una coartada, para parecer el hijo devoto mientras saqueaba la casa. Mi madre empezó a sollozar, esta vez de verdad. Se dio cuenta de que no solo había sido cómplice, sino también una tonta útil en el juego de su hijo. Pero la pieza final,
la que destrozó cualquier duda que pudiera quedar, fue el último video. La pantalla se llenó con el rostro de mi abuela Inés. Estaba sentada en su sillón favorito, en el estudio. Se veía frágil, más delgada de lo que la recordaba, pero sus ojos ardían con una intensidad que llenaba la pantalla. La fecha era de hacía solo 2 semanas, días antes de su muerte. Habló directamente a la cámara, como si estuviera hablando con cada uno de nosotros. Si están viendo esto, comenzó, su voz un poco débil pero firme, significa que mis peores miedos se han hecho realidad. Significa que la codicia ha hablado más alto que la sangre. Significa que han intentado lastimar a Dalia. Hizo una pausa, y sus ojos parecieron encontrar los míos a través del tiempo y el espacio. Gael, hijo de mi hijo. Te vi. Te vi cada vez. Pensaste que esta vieja estaba demasiado senil para darse cuenta, demasiado débil para defenderse. Pero subestimaste algo. No mi inteligencia, sino mi amor por Dalia. Un amor que me obligó a aprender a usar estas nuevas tecnologías, a convertirme en una espía en mi propia casa. Su expresión se endureció. Dejo esta grabación no como un acto de venganza. La venganza es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Lo dejo como un acto de justicia. Y como una lección final. El verdadero legado no está en las joyas, ni en las tierras, ni en el dinero. Está en el tiempo que damos, en el amor que compartimos, en la integridad con la que vivimos. Miró fijamente a la cámara. A Dalia, mi nieta, la que pasó sus domingos escuchando mis viejas historias en lugar de perseguir el dinero. A ti te dejo la verdad. Y la verdad es el único tesoro que nadie podrá robarte jamás. El video terminó. La pantalla se quedó en blanco. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el latido de los corazones. Nadie se movía. Nadie respiraba. El cine de la verdad había terminado su función, y las luces se habían encendido para revelar la horrible realidad. La mentira había sido expuesta. El rey estaba desnudo. Y la justicia, finalmente, había llegado. El silencio que siguió al video de mi abuela fue más pesado y más elocuente que cualquier grito. Era un silencio hecho de vergüenza, de shock y de una verdad ineludible que había caído sobre nosotros como una losa de granito. Todos los ojos, antes fijos en mí con acusación, ahora estaban clavados en Gael, Fausto y Sabina. Mi hermano estaba paralizado, su rostro era una máscara de cera pálida. La confianza, la arrogancia, todo se había derretido bajo el calor inclemente de la verdad, dejando solo a un hombre pequeño y asustado. Sus manos temblaban visiblemente. Intentó hablar, abrir la boca, pero ningún sonido salió. Era como si las palabras de su abuela lo hubieran estrangulado desde la tumba. Mi padre, Fausto, se había encogido en su asiento, con la cabeza gacha entre las manos, como si intentara esconderse del mundo. Mi madre sollozaba sin control, un sonido gutural y roto que no generaba simpatía, solo una incómoda lástima. Eran los arquitectos de su propia ruina, y ahora sus muros se derrumbaban sobre ellos. Fue el tío Valentín quien rompió el silencio. Se puso de pie y se acercó a mí. Me tomó de los hombros y me miró a los ojos, su propia mirada llena de lágrimas de vindicación. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, me susurró. De tu fuerza, de tu paciencia. Entonces, se giró hacia el resto de la familia, su voz resonando con la autoridad moral que se había ganado. ¿Y ustedes?, dijo, su mirada barriendo la sala. ¿Ustedes que estaban tan listos para condenarla? ¿Tan rápidos para creer la mentira porque encajaba con sus prejuicios? Espero que recuerden este día. Espero que la vergüenza los persiga. Nadie se atrevió a mirarlo. En ese preciso instante, un sonido lejano pero inconfundible comenzó a filtrarse desde el exterior. Un sonido que crecía en intensidad, la sirena de una patrulla de policía. Gael levantó la cabeza de golpe, el pánico finalmente rompiendo su parálisis. ¿Policía? ¿Llamaste a la policía?, le espetó al licenciado Bruno. El abogado se ajustó las gafas con una calma imperturbable. Yo no. Fue doña Inés.
En sus instrucciones finales, estipuló que si las pruebas eran presentadas, una copia de todo el archivo, junto con una declaración firmada por ella, se enviaría automáticamente por correo electrónico a la oficina del fiscal del distrito y al comandante de la policía local. El envío se programó para hace exactamente 10 minutos. El rostro de Gael se descompuso por completo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Esto no era solo una humillación familiar. Era un proceso penal. Mi abuela no solo había planeado exponerlo, había planeado asegurar que enfrentara las consecuencias legales de sus actos. La sirena ahora estaba muy cerca, y pronto se escuchó el crujido de las llantas sobre la grava del camino de entrada. Unos segundos después, unos golpes firmes y autoritarios sonaron en la puerta principal. El castillo de naipes de mi hermano se había derrumbado. El juego había terminado. Y la justicia, con uniforme y placa, estaba llamando a la puerta. Mientras dos oficiales de policía entraban en la sala, guiados por el licenciado Bruno, y comenzaban a hablar en voz baja pero firme con Gael y mis padres, el resto de nosotros permanecíamos como estatuas en una obra de teatro surrealista. El drama familiar se había convertido en un asunto público, en una escena de crimen. El licenciado Bruno, después de entregar a los oficiales un sobre que contenía, supuse, una copia de las pruebas, regresó al centro de la sala. Su rostro era solemne. «Por favor, tomen asiento», dijo, su voz calmando el caos incipiente. «Todavía tenemos que cumplir con el último deseo de doña Inés, leer su testamento». Nadie se movió. La idea de hablar de dinero y propiedades en un momento como este parecía obscena. Pero el abogado insistió. Es lo que ella quería. Quería que se escuchara la justicia, y luego que se ejecutara su voluntad. Con una resignación sombría, los que quedábamos volvimos a nuestros lugares. Los oficiales mantenían a Gael y a mis padres a un lado, esperando a que terminara la lectura. El licenciado Bruno abrió el documento oficial. Antes de los legados individuales, comenzó, leeré una cláusula que doña Inés insistió en añadir hace 3 meses. La llamó la cláusula de integridad y consecuencias. Carraspeó y leyó. Se establece por la presente que cualquier beneficiario de este testamento que, a través de pruebas fehacientes, se demuestre que ha cometido actos de robo, fraude, difamación o conspiración en contra de mi persona o de cualquier otro beneficiario aquí nombrado, quedará inmediata y permanentemente excluido de toda herencia, legado o beneficio, por mínimo que sea. Su porción será redistribuida según se especifica más adelante. Esta decisión es final e inapelable. Dejó el papel y miró directamente a mis padres y a mi hermano. En consecuencia, Fausto Rivera, Sabina Villarreal de Rivera y Gael Rivera Villarreal quedan formalmente desheredados. Un suspiro colectivo recorrió la sala. La justicia de mi abuela era tan metódica como implacable. El abogado continuó, nombrando legados menores para tíos y primos, pequeñas sumas de dinero, algún mueble, un recuerdo. Luego, hizo una pausa y me miró. Y ahora, el legado principal, dijo, y la sala contuvo la respiración. A mi nieta, Dalia Rivera. A mí, corazón de agave. A la que me regaló sus domingos y me recordó lo que significa el amor incondicional, le dejo lo siguiente. El licenciado Bruno leyó la lista, y con cada palabra, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más sólido. Primero, la totalidad de esta hacienda, con todas sus tierras, edificios y contenidos, no como una propiedad, sino como un fideicomiso. Para que la cuide, la honre y la convierta en un refugio para la belleza y la bondad, como lo fue para mí. Segundo, todas mis inversiones, acciones y cuentas bancarias, no para que acumule riqueza, sino para que tenga la libertad de crear sin miedo, de vivir sin deudas y de ayudar a otros artistas a florecer. Tercero, y más importante, la propiedad y el control total de todas las grabaciones y pruebas recopiladas en el Proyecto Mariposa. Le confiero el poder de decidir el destino de aquellos que la agraviaron. Le dejo el poder de la justicia, y confío en que lo usará con la sabiduría que siempre ha demostrado. Finalmente, el abogado sacó una carta personal. Y por último, una carta de su abuela. Me la entregó. Con manos temblorosas, la abrí.
La caligrafía elegante de mi abuela llenaba la página. Decía: mi querida Dalia, te dejo más que mis posesiones, te dejo mi legado. No el de la tierra o el dinero, sino el de la fuerza. Te dejo la prueba de que el amor silencioso y paciente es más poderoso que la codicia ruidosa. Ahora, la casa es tuya. La verdad es tuya. La justicia está en tus manos. Sé la reina que siempre supe que eras. Con todo mi amor, tu abuela Inés. La policía se llevó a Gael y a mis padres. La sala se fue vaciando lentamente, dejando un rastro de susurros y miradas furtivas. Yo me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el coche patrulla desaparecía por el largo camino de grava, llevándose consigo los restos rotos de la familia que una vez conocí. No sentí alegría, ni triunfo. Solo una profunda y abrumadora tristeza por todo lo que se había perdido, y una extraña sensación de libertad. El peso de buscar su aprobación, un peso que había cargado toda mi vida, finalmente se había levantado. El tío Valentín se acercó y me abrazó. Ahora eres la guardiana de su legado, Dalia. De todo su legado. Lo miré, la carta de mi abuela todavía en mi mano. Ella me dejó el poder de la justicia, dije en voz baja. Los videos. Las pruebas. Son míos ahora. Él asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. La última escena de ese día inolvidable soy yo, sola en la inmensa sala de la hacienda. El sol de la tarde entra por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire, como fantasmas de un pasado que ya no existe. El silencio es total. Sostengo mi teléfono en la mano. Sé que una llamada mía al fiscal del distrito, una petición de clemencia, podría cambiarlo todo. Podría reducir sus sentencias, transformar un crimen en una disputa familiar. Podría ofrecerles una misericordia que ellos nunca me ofrecieron a mí. Mi abuela me dejó la justicia en mis manos. Pero, ¿qué es la justicia? ¿Es el castigo implacable que la ley exige? ¿O es la capacidad de perdonar, de romper el ciclo de dolor? Ellos intentaron destruir mi vida, mi reputación, mi espíritu. Me llamaron ladrona frente al mundo. Mi abuela quería que pagaran. Pero si elijo la compasión, ¿estoy traicionando su último deseo? ¿Estoy traicionando a la mujer que movió cielo y tierra para protegerme? ¿O, por el contrario, estoy demostrando que soy la reina sabia en la que ella confiaba? Me quedo mirando la pantalla de mi teléfono, el número del fiscal a un toque de distancia. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ser el martillo de la justicia de mi abuela, o debo ser la arquitecta de un nuevo tipo de paz?